Ahora en este otro punto, ¿verdad? Vamos a ver lo que es variables y constantes. Las variables y constantes se refieren al nombre que le damos al tipo de dato que se recibe, a los datos que se esperan que entren o a los datos que esperan que salgan. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el nombre del usuario, que puede ser de tipo cadena, el kilómetros recorridos, que fíjense que kilómetros recorridos y nombre de usuario es un identificador, es un nombre que nosotros asignamos, es arbitrario, siguiendo las recomendaciones que ya anteriormente le dimos. Y tenemos de este otro lado el tipo de variable que lo representa, que es real, nota de proyecto, que es un entero, ¿verdad? Entonces, una variable se compone de un identificador, es decir, el nombre que lo representa, y el tipo de variable que tiene. Ahora veamos qué representan las constantes. Las constantes normalmente vienen escritas tal cual, es bastante natural que se encuentren completamente en mayúsculas, y va a seguir el igual y su valor tal cual. Entonces, las constantes se identifican con el nombre, un identificador, y su valor. Cabe destacar que normalmente los lenguajes, cuando entienden este valor y lo transforman o a cadena o a real o a entero, para tratarlo junto con las operaciones de estos datos. Entonces, datos y tipos de datos. Un dato es la expresión general que describe los objetos con los que trabajan los ordenadores. Esto lo define Joyanes en la página 90. Es decir, vamos al tipo de dato como tal, es básicamente con lo que vamos a trabajar en nuestro programa, con datos. Nuestro programa se va a mover a través de datos, entonces vamos a tener estos tipos de datos a los que vamos a llamar atómicos o simples o primitivos, o aquí los conocemos también como no estructurados. Los datos de tipo atómico se definen por un conjunto de valores y un conjunto de operaciones que actúan sobre esos valores. Entonces, los tipos de datos que tenemos son los numéricos, enteros reales, carácter y o cadena, dependiendo del lenguaje, y lógico. Los datos de tipo numérico, como su nombre lo indica, realmente van a contener toda la cantidad o nuestro conjunto prácticamente completo de números, pero lo vamos a dividir en dos tipos, enteros. Los enteros son todos los números siempre y cuando no contenga puntos flotantes, es decir, no contenga coma, no pueden ser 2.5, o es 2 o es 3, no puede ser ninguna de las otras dos. Sin embargo, los números reales sí ya van a ser cualquier número natural entre el infinito y el más infinito que pueden tener los puntos flotantes, es decir, 10.556 menos 15.55. Fíjense que en ambos casos incluyen tanto negativos como positivos. Los enteros, como sigue la misma representación matemática que tiene, y los reales, ¿verdad?, tienen todos los números que están dentro de los enteros y además los números con puntos flotantes. Sin embargo, en los enteros no existen números con puntos flotantes. Una nota práctica: las computadoras no pueden representar todos los números por obvias razones. Va a llegar un momento en que ya va a ser imposible. Entonces, cada lenguaje define límites para cada tipo de datos. No es que siempre vamos a tener enteros y reales, sino que en realidad cada lenguaje define una cantidad de tipos de datos numéricos, unos más amplios que otros. Normalmente el tipo de datos real suele tener límites más grandes que el mismo tipo de dato, entero. Pero para los motivos de los pseudocódigos que vamos a hacer en esta materia, vamos a asumir que todos los números pueden ser representados tanto por enteros como por reales. El tipo de dato carácter
un carácter es la representación única y simbólica de los caracteres que se representan en la computadora. Es decir, lo que puedes escribir con el teclado. Cualquier cosa que tú puedas colocar con un teclado es el carácter. Pero sí es la condición bastante requerida, que es uno y solo uno. Es decir, no puede ser menos de uno ni más de uno. Entonces, cualquier cosa que tú puedas colocar con el teclado, cualquiera de los caracteres que puedes escribir en Word, estos van a ser tomados como carácter, como un dato de tipo carácter. Entonces, los podemos agrupar de la siguiente forma. Podemos tener los alfabéticos, que es de la A a la Z, la A, la B, la D, la A acentuada, la E acentuada, la ñ, aunque normalmente estos se consideran especiales. Numéricos, ¿verdad? Que van a ser todos los números del 0 al 9. Fíjense que solo del 0 al 9. No incluye el 11, no incluye el 12 ni el 13, porque tienen más de un dígito. Los caracteres especiales como el asterisco, como el signo de interrogación, los de exclamación, el numeral o el punto. Para diferenciarlos de instrucciones y variables, los caracteres los colocamos entre dos comillas simples. Es decir, porque recuerden que las variables las escribimos tal cual, A y B, y para decir la letra A la colocamos entre comillas simples. El tipo de dato cadena es parecido al carácter, la única diferencia realmente es que tiene 0 o más caracteres, es decir, con este es que armamos frases y es más ampliamente usado, ya que este nos permite tener o 0 caracteres, es decir, una cadena vacía, que así le decimos, o una cadena conformada por n cantidad de letras, inclusive una sola letra. Las cadenas son compuestas por cualquier tipo de carácter y son usadas para nombres, frases, descripciones, lo que usted necesite colocar en una cadena, allí puede estar. Ejemplos de esto: Alejandro Marcano, el clásico Hola Mundo. Aquí un ejemplo con bastantes usos de signos de interrogaciones y números. Hay más de 50% de estudiantes viendo la clase. Una pregunta. Se diferencian de los caracteres y las variables porque los mismos se escriben entre comillas dobles. Es decir, los caracteres los colocamos con una sola comilla. Las frases o cadenas las vamos a colocar con comillas dobles. El tipo de datos lógicos son representaciones de tipo verdadero o falso. Es decir, solo pueden tener estos dos valores. Frecuentemente se usan para operaciones de comparación: igual, diferente, menor que, mayor que, y marcan el resultado de esa operación. Un ejemplo es bastante simple. El resultado de si x es mayor que otro número y, que se representa x mayor que y, puede ser verdadero si x es mayor, es decir, si x vale 5 y y vale 2, entonces es verdadero, y va a ser falso si x es menor que y, es decir, si x vale 2 y y vale 5. Por ahora no te preocupes, que esto se va a entender a medida que vayamos avanzando.